Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos aquí reunidos para una efeméride que debía ser muy especial para los gramaloteros. Tal vez hacia el futuro lo sea. El nacimiento del escritor más prolífico de esta tierra, seguramente. Más de 30 libros, más de 500 artículos en la prensa nacional, internacional, argentina, agregado en la Embajada de la Unión Soviética, agregado en la Embajada de Roma, miembro o funcionario de la Embajada de Bolivia. Fue una persona muy prolífica, pero tal vez el ejercicio que mejor hizo fue el de un publicista, el de cómo publica los libros a través de muchas, 3 o 4 editoriales que alcanzó a fundar. Ese personaje se llama don Gonzalo Canal Ramírez, nacido en Gramalote un 6 de octubre de 1916. Estas tierras fueron su origen, de una familia conformada por un chinacotense y por una gramalotera. Lastimosamente, algo que él narra en esta película este documental que vamos a ver hoy, fue la causa de salir del territorio. En 1928 debió salir, de 12 añitos de edad, debió salir con su padre y su familia por esa violencia intestina que se empezó a generar desde principios de siglo. O creo que es la misma desde hace 200 años que empezamos a darnos entre nosotros después de que sacamos los españoles. Esa violencia la deja él plasmada muy bien en este documental que vamos a ver hoy. Una violencia que no llegó de afuera, una violencia que fue entre nosotros mismos como campesinos. No llegaron fuerzas extranjeras a generarla, sino lastimosamente fue ideologías que lograron desatar esa tragedia que fue la violencia que hoy seguimos padeciendo. Y a veces creo que hay algunos que quieren hacerla incrementar. Don Gonzalo Canal hace este documental por allá en 1949. Recuerden, hacía un año había sufrido la tragedia de Gaitán, que desató tantos muertos en el país, y él se atreve a tratar ese tema. Dicen los estudiosos del cine que tal vez es el primer documental en que se trata el tema de esa violencia partidista en Colombia. 1949 para los jóvenes, pues tal vez pues hoy que tenemos acceso a la televisión y los mismos muchachos ya son productores en la internet con sus videos, pues no se alcanzan a imaginar lo problemático que debió haber sido filmar este documental en lo económico, en lo logístico, para mover un personal calificado. Como curiosidad de este documental tenemos que solamente una persona de las que van a ver ustedes tiene idea de lo que es la actuación. Es Amparo Canal Sandoval, en la que fue años después esposa del presidente Turbay Ayala. Amparo Canal es la única persona, y había sido reina de belleza del departamento, y entonces pues tenía una idea de actuación. Todos los demás personajes que ustedes van a ver en este documental son campesinos elementales. ¿Cómo logra este personaje como director, además de haber sido libretista del documental, cómo logra como director serenar a esas personas para que actúen? Yo espero que ustedes detallen esa situación. Cómo logra logra calmarlos, generarlos para que actúen ante las cámaras. Son campesinos simplemente, 1950. Seguramente la cámara es un aparatejo descomunal, no sé, una 35 milímetros, nos dicen los que saben de eso. Debe ser una cosa gigantesca, algo de luces, algunos efectos especiales que vemos de ahí, cuando, bueno, ustedes lo van a ver, ojalá lo podamos comentar más tardecito, cuando canta el gallo nada más, hombre, para lograr filmar un gallo cantando en ese momento con esos tiestos descomunalmente grandes, y apenas nosotros con un celular y no somos capaces de filmar, que es casi mimetizado con nosotros, imagínense un aparatejo gigante. Entonces
pongámonos las limitaciones en ese año de hace 70 años filmando ese documental. Carlitos, yo no sé, Carlitos, yo quería que me acompañara, pues tiene mucha experiencia en esto de producción y quería que le contara a la audiencia pues algo también de lo que él conoce de este documental. Carlos. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Yo soy Carlos Carrillo, también hijo de esta tierra. Bueno, la idea es que casi siempre, no sé, yo creo que mirando el documental solo lo he visto una vez, pero creo que es como un reflejo de lo que nosotros fuimos, ¿sí? Siempre la esencia nuestra está en lo que fuimos. Y por eso creo que puede ser como autobiográfico, de acuerdo a lo que Jim nos ha contado, que más o menos de que salió desde los 12 años acá, se fue a Bogotá y pues no vivió casi que su niñez y su juventud tanto, pero sí estuvo muy pendiente seguramente de lo que era el municipio y eso, y él recuerda la vereda y la hace plasmar en este documental. En ese entonces, como cuenta Ginde, para hablar un poquito de la parte técnica, se trabajaba con 35 milímetros, que era un formato análogo de esa época, no un formato digital como ahora lo hacemos normalmente. Entonces, habían todas esas dificultades técnicas de trasladar equipos de cine, que eran 35 milímetros. Ya más adelante les explico el porqué eso de los 35 milímetros. Y él hace que puedan actuar, por decir así, entre comillas, personas que jamás habían visto seguramente una cámara. Mirando yo desde la parte técnica, le veo, por ejemplo, algo del proceso que él maneja en puros planos fijos. Van a ver planos fijos. Solo hay 3 paneos que son movimientos de cámara, así que ustedes ven como siguiendo a alguien, pero el resto es fijo, por el mismo peso, por la dificultad de los equipos y eso. Eso en cuanto a la parte técnica. Pero lo que sí creo yo que él está contando de alguna forma su historia y está reflejando su niñez, lo que no pudo ser, y lamentablemente es el desarrollo de su niñez, pero con un final cuando nos empieza a tocar la violencia, que no solamente fue en esa época, sino mucho antes, y cómo la gente que actúa ahí pues son aficionados, pero lo hacen muy bien. Entonces, lo hacen muy bien en el sentido de que para actuar y colocar una cámara siempre intimida, hace cambiar muchas veces a la gente. Cuando lo hacemos ahora ya lo hacemos a 3, a 4 cámaras, dependiendo de lo que uno quiera lograr, de los movimientos, y ya se utiliza el dron, entonces ya hay otros elementos que seguramente, si hubieran estado en la época, pues estábamos viendo una superproducción. Pero si la vemos, si la analizamos como está, como la he visto, solamente una vez la vi, la verdad, está muy bien el manejo de los contenidos también, que es lo importante, es como la esencia. Y hay algo interesante que puede fortalecer un documental, o lo puede hacer muy bonito, muy agradable, etcétera, que es la narración. Y la narración, que es una voz que llamamos nosotros voz en off, que es una voz que está sobre las imágenes contando la historia, es muy buena, es muy clara, es muy didáctica en su contenido. Entonces el manejo de la historia, de lo que es lo que fue la vereda, etcétera, es el reflejo de todas las veredas de Colombia, en la época en esa época. Y hay unos personajes también que después van descubriendo ustedes acá en la historia, que la van a ver, que son claves dentro de todo el guión, porque él hace el guión. Y el guión es la historia mirada desde la parte literaria. Cuando ya se convierte en lo que llamamos nosotros libreto, es cuando ya le colocamos movimientos de cámara, planos, las luces, en donde vamos a tener los micrófonos, etcétera, cómo vamos a manejar la luz, en donde vamos a colocar un efecto visual, en donde vamos a colocar la voz en off. Entonces ya es otro concepto más que ahora, para la época, sería muy, muy bello retomar eso y hacerlo de otra forma. Pero la esencia de está en eso, en que nuestra esencia es en lo que fuimos.
si este documental no nos hace recobrar lo que nosotros de verdad fuimos y de dónde venimos, que es la historia de don Gonzalo, porque dice de dónde viene, ¿sí? Aunque no nombra Gramalote, los que sabemos, y nadie dice, bueno, esas son unas imágenes de Gramalote. No lo son. No lo son. Pero lo montó muy bien, hizo un buen guión, una buena historia, una buena narración, es corta, no es aburridora, hay unos nombres claves muy, muy bonitos, muy interesantes dentro de todo lo que es la narrativa. Entonces eso lo va llevando a uno entrelazando hasta que tiene el final que ya contó Jim, que es el final que tenemos a diario nosotros, que seguimos viviendo y eso. Pero lo que sí queremos es que, pues lo que me gustaría a mí personalmente, para hablar ya de ese tema, es que empecemos a rescatar muchas cosas nuestras que se han perdido. Por eso es tan importante, yo le comentaba a Jim antes que hay una experiencia que trabajé con niños que se llama La historia que nos contaron los abuelos. Y es los niños cómo investigan con los abuelos y cuentan historias, y eso lo convertimos en documentales, en pequeños documentales. Y aquí hay muchísimas historias. Jim ha escrito muchas cosas, hay mucha información de eso, cómo convertimos eso en audiovisuales, cómo involucramos a los jóvenes para que ahora, por intermedio de, ya no hablando de cámaras de televisión que son muy costosas y que son de formato digital, podamos con el celular hacer una buena producción didáctica con toda la técnica, ¿sí? Desde que uno escribe la historia hasta que finalmente hace una edición o lo que nosotros llamamos postproducción. Entonces, aquí en este documental es para gozarlo, para disfrutarlo, para recordar y recordar también nuestras raíces, de nuestras familias y todo, y cómo llega la violencia a dañar todo esto tan bonito, la cotidianidad. Hay unas etapas que después de la película nos gustaría escucharlas con ustedes, que ustedes las cuenten porque ahí están plasmadas. Por lo demás, tenemos muy buenas intenciones de poder trabajar, eso ya lo hemos hablado con Jim, y tenemos de apropiarle con los jóvenes, de que ellos empiecen a documentar todo lo que hay de Gramalote, de esta región, de nuestra historia, de la economía, de la parte social también, de la parte humana. Hay cosas muy interesantes para rescatar. Ojalá que se pueda hacer, ojalá que la gente de verdad se vincule. La idea, un día como hoy tan memorable que es definitivamente el personaje más importante que ha tenido Gramalote en toda su historia, de ahí no hay duda, en lo que uno escucha, en todo eso no. Yo conocí la editorial Antares, que está en la carrera séptima, para los que conocen Bogotá, con calle 27, solo entré hacia la parte donde están los libros, eso, ya no lo pude ver. Mi papá, que es de acá, nacido acá en una vereda acá, me hablaba de él como una persona tan ilustre y eso, que yo quería siempre conocerlo, pero ya estaba yo muy... Ya se había muerto él. ¿En el año qué? ¿96? Año 94. 94, sí. En esa época ya había fallecido, pero sí conocí el editorial Antares y sé de la trayectoria que nombraba Jim, que son más de 30 libros y muchas crónicas y editoriales que él hacía. Entonces, es un personaje, yo creo que tenemos que transmitirle todo eso a las nuevas generaciones. Es importante que esto lo vean en los colegios, en las escuelas, que el mismo documental se pueda transmitir y compartir, lo que ojalá hagamos como especie de videoforo donde podamos analizar y discutir no solamente los contenidos y las temáticas, sino más adelante también la parte técnica, que es importante. Pero es un personaje definitivamente súper importante para nosotros los de Gramalote. Ojalá que la gente vuelva a echar la mirada hacia atrás, no pensar eso que yo molestaba hace rato, decir que si fuéramos a pasar duro de matar estaba lleno esto, es la verdad. Pero a los muchachos tenemos que tocarle, insistir. Hoy somos 5, somos 6, no importa, hay que seguir insistiendo y poder transmitirle el amor por la tierra a todos los jóvenes, para que ellos, eso trascienda y al final se pueda multiplicar. Así vamos a valorar lo nuestro. Mientras tanto, siempre este personaje pasó el cumpleaños y ya, pero no puede quedar en eso. Si no queremos lo nuestro, estamos súper fregados. Bueno, esa era como la idea. Por ahora mucho, quiero que disfruten este documental.
que se vayan, él, aunque no fue filmado en Gramalote, ya les digo, no fue filmado en Gramalote, quiero que se vayan allá a esas escenas, porque nuestro Gramalote de 1940 era idéntico. La ganadería, el café, el campesino, las horas de labor, el fiambre, bueno, todo eso que ustedes van a ver, la panadería, así, exactamente, los juegos, los gallos, el domingo, las festividades religiosas, van a ver algo muy particular, las 6 de enero. Desde ese momento, el 6 de enero ya es la celebración más importante de nuestro pueblo, la celebración cultural más importante de nuestro pueblo. Entonces, quiero que miren esos detallitos y piensen que es Gramalote, porque él describe ese, aunque ese no es el escenario, no es Gramalote el lugar, pero sí es la forma de vida que practicábamos en ese momento. Entonces, que disfruten el documental. Nací al amor de este valle y de estas montañas que marcaron nuestra vida y la de otros que ya no existen, porque alguien anticipó la muerte para ellos. La paz fecundaba la tierra y la solidaridad humana. El sembradío era la cuna de la esperanza y la semilla la esperanza de la cosecha. La tierra era ajena, apenas por títulos notariales que todos respetaban, pero la empresa de cultivarla era común, de ella vivíamos todos. Todos nos conocíamos lo suficiente como para que nuestra fe en Dios fuera la fe de nuestro prójimo. Habíamos ganado el derecho al trabajo, al progreso, y pensábamos no perderlo nunca. Aquí vivíamos tranquilos. Aquí sobre el estrecho valle queríamos morir, sin adelantos. El último canto del gallo madrugador era nuestra propia voz de aliento. Con el amanecer comenzaba nuestro afán de cada día. Policarpo y Virginia, como todos, iniciaban la tarea de cada jornada con la sensación de estar ganando el pan y la dignidad. Estaban en plena formación de su hogar. Para los enamorados, el pozo era el lugar de la primera cita de amor. La ternura de su superficie fue el espejo de muchos romances y sus aguas tenían algo de lustral sacramento y de picaresco erotismo. Los animales compartían nuestra vida como nuestros naturales aliados en la brega y nos enorgullecían. La importancia de un vecino se medía como en los tiempos pastoriles de la Biblia, por el número y estado de sus semovientes. Y aquí el oro rojo de nuestro bienestar económico. La cosecha de café absorbía la totalidad de mano de obra de la región. Los jóvenes se decían sus cuitas de amor de rama en rama, mientras en los patios de secado o en la piladora de piedra, los menores y las mujeres prestaban su concurso. Cuando la plantación era vecina a la casa, el doméstico cuerno convocaba a comer. Los hombres llegaban trayendo en sus rostros la satisfacción del trabajo y la ausencia del temor, mientras las mujeres, diligentes y laboriosas, repartían el modesto almuerzo. Cuando el trabajo estaba lejos, el mingo y la mula llevaban a la troje los alimentos, y en torno al plato llegaba un paréntesis de descanso.
La caña de azúcar, la ganadería y el tabaco eran las industrias de relleno entre cosecha y cosecha de café. La tierra premiaba con largueza la pesada tarea del cañausal, que después se convertía en el trapiche de Don Tito en miel caliente y provocativa. Aquí acudían por igual abejas y vecinos a proveerse y a trabajar. La tarde se cerraba entre mugir de vacas y terneros y risas de chicos improvisados en vaqueros. Al caer la noche, los cosecheros y cosecheras se reunían en torno a la comida y departían con el dueño de la finca y su familia. Algunos se organizaban en grupos para jugar a los naipes inocentes apuestas de golosinas o centavos. Los viejos, rodeados de los niños, contaban cuentos de fantasmas. Musical de triples y guitarras, los enamorados aprovechaban la luna para decirse sus amores con el lenguaje de las manos. La hora del rosario era encabezada por la señora de la casa, en torno a la cual se reunían todos, fundidos en una sola intención: levantar el corazón a Dios para pedir mercedes. A este acto solo los novios llegaban retrasados. La última oración señalaba la hora del sueño. Las puertas se cerraban sin fallebas y sin trancas. Bastaba con que no librara de la intemperie. Afuera, la noche tranquila y serena propiciaba los castos amores. El sueño se interrumpía solo por las fantasmagorías infantiles excitadas por el relato de cuentos inofensivos: la patasola, la llorona, la luz del limonal, contra los cuales la sola presencia materna era suficiente protección. El trabajo no era la única preocupación de las gentes. En el centro de la vereda, en lugar estratégico para hacerla accesible, la escuelita rural, construida con el aporte de todos, levantaba sus paredes de bareque encalado como símbolo elemental de un común anhelo de superación que fundía en un solo metal humano a todos los niños de la vecindad, sin diferencia entre el hijo del patrón, del aparcero, del peón o del granjero. Josefa, la maestrita, estimulaba con espíritu de apostolado civil el amor al alfabeto. La nación llegaba hasta nosotros a través de sus textos de enseñanza primaria, que nos incorporaban a la historia y a la geografía del país, textos que eran la garantía de nuestro propio progreso y muchas veces los únicos libros que entraban en nuestros ranchos. Cuando llegaba la hora del recreo, como enjambre rochelero, la chiquillería poblaba el patio para divertirse con juguetes de su propia fabricación: caucheras, cornetas o bodoqueras. Los amigos del trompo ponían pasión en la rayuela. Éramos en aquella escuela los muchachos que Alan Beach veía como la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado. Éramos la esperanza del futuro, futuro que para algunos, ay, no llegó nunca. Contaba la comarca con sus propias fuentes de abastecimiento y con inolvidables personajes típicos. Doña Juana, la mujer fuerte de la región, que administraba su propio predio con energía suficiente para poner a raya a los varones. Con igual destreza arcionaba un novillo cimarrón o cantaba coplas de su tiempo. Ulpiano, el policía rural,
encarnaba la autoridad para dirimir litigios sobre alguna cerca corrida o simplemente para hacer regresar a su casa a algún achispado por el guarapo. Agapito, el sobandero octogenario, era la historia abierta del lugar que había conocido a nuestros abuelos y nunca cobró por sus sobandijos, ungüentos o entablillados. La casa de Virginia era importante porque producía el pan que se alternaba con el plátano y la arepa. Las gentes decían que tenía unas manos tan afortunadas que podían amasar sin levadura. Al igual que todos los vecinos, doña Juana hacía sus encargos del pan que no podía faltar en su finca. Policarpo, el esposo de Virginia, vivía enamorado de su hogar y de sus hijos como de los potros que arrendaba. Pero sobre todo, se sentía orgulloso de que los ojos más lindos en muchos kilómetros a la redonda fueran los de su mujer. El amor imperaba en toda su casa mientras el fuego del horno ardía como una bendición. Cuando llegaba el domingo, el aseo personal y el atuendo festivo constituían la primera preocupación. Las armas guardadas y ociosas durante la semana eran complemento de las prendas domingueras y a nadie inquietaban. Si en la casa eran garantía de seguridad, afuera eran solamente objeto de adorno y de deporte. Cuántos y cuán alegres caminos se abrían los domingos para nosotros. Unos lo dedicaban a la cacería, en compañía del compadre, del hijo y del perro. Otros iban al río donde se lanzaba la atarraya mientras los niños jugaban con el agua. Los que gustaban de ir al pueblo formaban pintoresca romería compuesta de hombres, niños y mujeres vestidas de colores pueblerinos. El pueblo, sentado en un valle risueño, resumía en lo social, lo administrativo y en lo económico el espíritu de nuestras gentes. Las torres de la iglesia eran símbolo de paz. A la salida de misa, sintiéndose más cristianos, cada quien tomaba su rumbo. No faltaba quien, aprovechando el domingo, iba a la caja agraria, nuestra fuente de crédito, para aprovisionarse de abonos y semillas o financiar su pequeño cultivo. De Luis Gómez, donde la alegría se expresaba con disparos que a nadie asustaban. Se confundían con voladores que anunciaban las riñas de gallos, donde los giros de doña Juana, los pintos de Luis o los arabiados de Ulpiano habían de librar el desafío. Cuando la emoción de la riña ponía en algunos apostadores gestos o palabras subidas de punto, allí estaba Luis, el dueño de la casa, para volver pacíficamente las cosas a su lugar. Cuando la discusión por algún fallo del juez hacía peligrar la tranquilidad, allí estaba Ernestina, su mujer, que guardaba las armas de todos. Cuando llegaba la fiesta de San Isidro Labrador, se extendía por toda la comarca contagiosa alegría, puesto que todos éramos labradores. Precedida por la rústica banda, desfilaba la regia procesión, exaltando la fe de los niños y de los mayores. Los soplanotas, que no conocían de música sacra, al igual que los bambuqueros, obsequiaban con aires nacionales la beatitud del santo.
ventas de mazorcas y productos de la tierra eran la esperanza de mejores cosechas. El día cerraba con espontáneos bailes populares entre orquestas improvisadas y libaciones de guarapo. Pero las verdaderas fiestas tradicionales eran los Reyes el 6 de enero y la Purísima el 8 de diciembre. El Día de los Magos se disfrazaba de cualquier manera todo el que podía recorrer la comarca. La caravana comenzaba precedida de cohetes y murga en la tienda de Luis y recorría las casas donde se iba engrosando hasta encontrarse en la casa de Don Tito, el dueño del trapiche. No eran extrañas las equivocaciones de las parejas que se amartelaban para descubrir después que la presunta Dulcinea resultaba ser nada menos que Ulpiano, Agapito o Doña Juana. El 8 de diciembre, día de la Purísima, se llenaba el Valle de Luz. La trayectoria trazada por los cohetes rasgaba el cielo de la alborada, cuando el sol se asomaba por el cerro de la Vieja, la bandera blanca de la Virgen ondeaba sobre todos los techos. Así era mi vereda, limpio cielo, limpias almas, pero un día, cargadas nubes se abatieron sobre la vereda y trajeron presagios de fatalidad. Sobre el recodo del camino dejó de alegrar la enflorada cruz de mayo. Otras aparecieron en su lugar. Aquí la de Luis Gómez, sin saber por qué, cayó una mañana víctima de un disparo de origen desconocido. Las noches dejaron de ser la penumbra halagadora para el descanso y la caricia. Las puertas ya no solamente se trancaban, sino se cerraban por dentro con toda clase de seguridades. Tan solo Agapito el sobandero continuaba siendo huésped de los corredores. Pero un día también cayó al pasar el arroyo. Abandonaron su carácter de prenda dominguera para recobrar su mortífero significado. Las caretas perdieron su alegría de comparsa de reyes. Otros enmascarados aparecieron en la vereda al amparo de las sombras. Y esta vez, las víctimas fueron dos campesinos inocentes que no tenían más bandera que la de su amor. El odio llegó a todas partes en criminal acecho. La panadería ardió en medio de disparos traicioneros. Solo Virginia pudo salvarse, pero agregando a la pérdida de su amor la de su pudor como última ignominia. Ulpiano se indignaba por su incapacidad para contener el crimen. También a él le llegó la advertencia anónima de abandonar la vereda o pagar su desobediencia. Desobedeció y pagó. El pueblo fue quedando desierto. Los caminos que a él conducen perdieron la poesía de una época para tomar el significado de la acechanza y la emboscada.
Después de algunos años regresé a mi vereda, o mejor dicho, al yermo de lo que fue mi vereda. La maleza y las cruces invadían los caminos. En el rancho de Policarpo no había ni gallinero ni palomar. La tienda de Luis Gómez deshabitada, cerrada la escuela y dispersos mis compañeros de aula. El trapiche apagado, sin miel y sin abejas. Los cafetales invadidos por la hierba. Los potreros de doña Juana abundaban en maleza y escaseaban en ganado. Los escombros de la panadería estaban negros de humo y de luto. Doña Juana, que no quiso abandonar su finca, pasaba la mayor parte del tiempo en una esquina del corredor. En el ángulo opuesto otra mujer rezaba. Me acerqué a ella y la identifiqué. Las cuentas de su rosario no contabilizaban propiamente Ave Marías. Al desgranarlas, pensando en la noche de su horror, repetía como jaculatoria mal vocalizada solo una palabra. Los quemaron, los quemaron, los quemaron. Todos conocemos la historia de Pinocho, aquel tremendísimo muñeco de madera que mentía mucho y cuya nariz crecía con cada falsedad. Pero lo que le pasaba a Pinocho por decir mentiras no es nada comparado con lo que pasa cuando ocultamos la verdad. Lo que les voy a contar ahora es una historia sobre la conciencia. 4 misteriosos jinetes y una cajita sepultada en la tierra. Y esa experiencia me trajo una enseñanza que jamás voy a olvidar, porque como dicen por ahí, entre el cielo y la tierra nunca hay nada oculto. Soy yo con mi papá. Recuerdo cuando nos tomaron esta foto. Era domingo y volvíamos a la casa luego de ir a la iglesia. Mi papá era un buen hombre, a veces un poquito regañón, pero no lo culpo. Yo no era muy mansita que digamos. Reconozco que hacía mis tremenduras, pero me gustaba acompañarlo a la iglesita del pueblo para borrarlas y comenzar una nueva semana desde cero. También me gustaba acompañarlo a la iglesia para ver a las trillizas Mondragón y al padre Demetrio. Las trillizas Mondragón
Felicia, Escolástica y Saturna. Felicia era buena y siempre vestía de blanco. Se sabía de memoria los pasajes más bonitos de la Biblia. Verla y oírla me alegraba mucho. En cambio, Escolástica vestía siempre de negro. Era muy regañona y me asustaba mucho. Su parte favorita de la Biblia era el Apocalipsis, con sus terribles lluvias de azufre y esqueletos con espadas que cabalgaban en esqueletos de caballos. Y por último estaba Saturna, con su vestido gris. Supongo que se llamaba como el planeta de los anillos, porque siempre estaba en el espacio. A veces se dormía en plena misa y era divertido ver a Escolástica darle codazos para que se despertara. El padre Demetrio parecía un diccionario de tantas palabras que se sabía y conocía la Biblia como si él mismo la hubiese escrito. A veces daba mensajes cariñosos con una voz suavecita y otras sermoneaba con una voz de tormenta que hacía temblar la vieja iglesia de madera. Pero al igual que yo, todos en el pueblo lo querían y respetaban. Además de su trabajo en la iglesia, el padre Demetrio dirigía el único periódico en el pueblo, La Voz de San Gabriel, un folletico semanal con noticias que llegaban por telégrafo de todo el país. Mi papá colaboraba con él todas las semanas, porque también le gustaba mucho escribir. El semanario se imprimía cerca de la iglesia y con frecuencia mi papá y yo íbamos a la imprenta a ver el proceso. Mi papá y el padre Demetrio eran muy buenos amigos y conversaban mucho, pero las cosas cambiaron y la amistad entre los dos hombres comenzó a enfriarse. Desde que se publicó la noticia de que las elecciones presidenciales serían muy pronto, el pueblo se dividió entre los dos principales candidatos, el general y el poeta. El general era un hombre muy serio, con voz de mando, conocedor de la ley, con gran experiencia organizando ejércitos y que había estado en innumerables batallas. Era un gran líder y para muchos habitantes del pueblo era el candidato ideal para guiar al país. El padre Demetrio pensaba así. El poeta era un hombre tranquilo, de voz suave y hablar pausado, que también conocía la ley. Había escrito muchos libros y viajado por todo el mundo, viendo otras culturas y aprendiendo de ellas. Era un gran líder y para muchos habitantes del pueblo era el candidato ideal para guiar al país. Mi papá pensaba así. Tanto mi papá como el padre Demetrio comenzaron a hacer campaña por sus candidatos y era inevitable que se enfrentaran. Un domingo el padre Demetrio dijo en la misa cosas feas de los seguidores del poeta y como seguidor del general les declaró la guerra desde el púlpito y desde las páginas de La Voz de San Gabriel. Y esa guerra se enfocó en mi papá porque era el principal seguidor del poeta. Él se puso triste porque solo defendía sus ideales y no quería discutir con el cura. Ni siquiera lo dejaban escribir en el periódico para que se defendiera. Pronto dejaron de hablarse y la guerra se intensificó más y más. Yo le preguntaba por qué no atacaba tan bien y él siempre me contestaba que si lo hacía, daría un mal ejemplo. Tenía razón, pero no me gustaba que la gente leyera mentiras sobre mi papá en el periódico. Tenía que hacer algo y el periódico era la clave. Tenía que detener las mentiras y como no podía enfrentarme al padre Demetrio, tomé una decisión. La Voz de San Gabriel tenía que enmudecer. ¿Pero cómo?
decidí visitar la imprenta para ver de qué manera podía evitar que siguieran imprimiendo el periódico. Y en la calle principal me encontré con las trillizas Mondragón. Me detuve a saludarlas y Felicia me dijo que mi padre era un buen hombre y que no hiciera caso de las cosas que escribían sobre él. La verdad nos hará libres, me dijo citando la Biblia con su voz dulce y tranquilizadora. Pero luego Escolástica me regañó bien feo, diciéndome que segurito estaba planeando una tremendura y que si lo hacían los jinetes esqueletos me iban a perseguir hasta el fin del mundo. Arrepiéntete o te arrepentirás, me dijo con su voz sombría y atemorizante. Y finalmente Saturno me preguntó que por qué mi papá estaba preso y qué hizo con el esqueleto del caballo. Seguí pedaleando hacia la imprenta preguntándome cómo sabía Escolástica que yo quería hacer algo malo, aunque para mí no era malo lo que iba a hacer. Tenía buenas intenciones. Solo quería detener las mentiras sobre mi papá. Eso era todo. Pasé frente a la iglesia y el padre Demetrio estaba en la puerta. Casi me caigo cuando lo vi. Tenía las manos en la cintura y el ceño fruncido, como si supiera lo que estaba planeando. Levanté una mano para saludarlo y forcé una sonrisa para disimular mi nerviosismo. Sentí mucho miedo, pero decidí hacer mi visita a la imprenta para limpiar la imagen de mi papá. Cuando llegué, me encontré a Casimiro parado en el portón. Era el vigilante que cuidaba la imprenta. Casimiro era altote y no usaba armas porque al ver sus enormes manos cualquiera se asustaba. Lo saludé y le dije que iba a visitar la imprenta para hacer una tarea de la escuela. Fue muy fácil pasar y esquivarlo. Mientras pedaleaba, me vinieron varias ideas a la cabeza. Poner una bomba en la imprenta, buscar un dinosaurio que la aplastara o provocar un huracán y que se la llevara a volar. Pero yo no sabía hacer bombas, los dinosaurios no existían y en mi pueblo nunca había mal tiempo, ni huracanes, ni nada de eso. Algo se me ocurriría más tarde. Cuando entré, lo primero que vi fue la imprenta. Era grande y pesada. El papel entraba blanquito y luego salía impregnado de tinta negra y mentiras del mismo color. Su funcionamiento era muy sencillo. Las palabras se formaban con unos cuadritos de metal con letras, luego se armaban las palabras y párrafos con los cuadritos, se mojaban con la tinta y finalmente se pegaban en el papel para dejar la marca. Las Biblias y el periódico se imprimían de esa misma manera. ¿Cómo una máquina que podía escribir cosas tan bonitas se usaba para escribir mentiras tan feas? De pronto sentí que alguien estaba detrás de mí y me asusté. Pensé por un momento que era el padre Demetrio, que me había seguido. Di la vuelta y era Tomás, uno de los 3 trabajadores de la imprenta. Tomás era el encargado de escribir todas las palabras, letrica por letrica, y sin equivocarse. También estaba Lim, un chino silencioso que organizaba las palabras para escribir los textos completos. Y finalmente Gonzalo, el gruñón que operaba la prensa para imprimir el papel. Les dije que haría una tarea escolar sobre el periódico y así pude quedarme y verlos trabajar. Primero me concentré en Gonzalo. Utilizaba mucha tinta para imprimir. Si desaparecía la tinta, no saldría el periódico, pero venían unos barriles muy grandes y pesados. Mejor no. Luego observé a Lim. Usaba una base de metal en la que ordenaba los párrafos completos. Si desaparecía esa base, no saldría el periódico, pero era una pieza muy grande y pesada. Mejor no. Solo me faltaba observar a Tomás. Y mientras armaba las palabras con las minúsculas létricas, pensé en abandonar mi plan. No había manera de sabotear a la voz de San Gabriel. Era imposible hacerlo.
Pensé mucho mientras veía todo el proceso, hasta que observé detenidamente las manos de Tomás armando las palabras. Esa era la solución. La letra que más aparecía en las palabras era la letra A. Las A's eran las letras más importantes. Sin ellas no habría periódico y podría callar a la voz de San Gabriel y a sus mentiras de una buena vez. Ya sabía que la imprenta trabajaba de lunes a viernes y que los sábados y domingos estaba cerrada. Solamente se quedaba Casimiro cuidando la casita. Tenía que ser el sábado y casualmente es el día de la semana que tiene más AES. Pasé toda la semana inventando excusas para salir de la casa y entrar en la imprenta. Todo el plan estaba listo. La noche del viernes soñé que las letricas estaban en todas partes y me perseguían. También vi los ojos negros del cura que me miraban con mucho enojo y oía la voz de Escolástica diciendo: «Arrepiéntete o te arrepentirás». Luego vi al padre Demetrio, muy furioso, sermoneando desde el púlpito. Vi al general sonriendo y convertido en presidente, y al poeta y a mi papá muy tristes por la derrota. Y lo peor era mi foto en la primera página de La Voz de San Gabriel. Al despertar sentí mucho miedo, pero al recordar las mentiras que seguía publicando el periódico, tomé valor y me levanté. Me detuve frente al portón casi a las 6 de la tarde. Le dije a Casimiro que me sentía mal del estómago y que me dejara usar el baño de la imprenta porque me faltaba mucho para llegar a la casa y no aguantaría. Conmovido por mi actuación, abrió el portón y me dejó pasar. Cuando abrí la puerta, frente a la imprenta estaba el padre Demetrio, con la misma expresión que tenía en mi sueño. Me asusté tanto que de verdad me sentí mal del estómago y por poquito la necesidad que le inventé a Casimiro se hacía realidad. Pero no era él, no había nadie, solo estaba yo y una gran cantidad de AES que estaban a puntico de desaparecer. Peligrosas, mentirosas, falsas, calumniadoras. Así eran esas AES. Entonces, respiré profundo y ejecuté mi plan. Al salir, le agradecí a Casimiro el gran favor que me había hecho y salí como un cohete. Decidí no regresar a mi casa por la calle principal porque tenía que pasar frente a la iglesia. Así que volvería por un viejo camino de tierra que se utilizaba cuando apenas se había fundado el pueblo. Era más largo y solitario, pero más seguro. Nadie me vería. Las letras estaban en una cajita de madera que oculté de Casimiro tapándola con unos libros. La llevaba en la cestica del volante. Yo pedaleaba y pedaleaba, y mientras la noche iba cayendo, comencé a ver cosas.
Ya era de noche cuando llegué al lugar que había escogido para guardar mi botín, un hueco al pie de un gran árbol. En ese momento, la luna me ofreció un espectáculo insólito. Una semana después, el sermón del padre Demetrio fue terrible. Anunció con su voz de tormenta el robo a la imprenta y prometió un castigo divino y sin fin para el ladrón. Informó que la voz de San Gabriel no se publicaría más porque las letras robadas eran muy costosas y había que traerlas desde lejos. Nunca lo había visto así. Sentí escalofríos y las manos me sudaban. Yo solo pensaba en lo que había hecho. Me sentía culpable. Estaba hablando de mí. En ese momento vi a Escolástica que me miraba con ojos acusadores. Parecía decir: te lo dije, muchachita, te lo dije. Estaba a puntico de llorar cuando vi a Felicia y recordé lo que me dijo antes del robo. La verdad nos hará libres. Y Saturna, fiel a su estilo, no me miró porque estaba dormida. Había pasado una semana desde el robo de las AES y aún estaban en el mismo sitio. Tenía que arrepentirme y confesar. No había dicho mentiras, pero estaba haciendo algo peor, ocultando la verdad. Recordé lo que me pasó en el viejo camino y decidí hacerle caso a Felicia. Sería libre, pero esa libertad me iba a costar muy caro. Le dije a mi papá que yo había robado las AES para terminar con tantas mentiras sobre él. Me miró fijamente y sonrió. Me dijo que si aún las tenía en mi poder, las buscara y que no le dijera nada a nadie, que juntos íbamos a arreglar todo ese asunto. Fui corriendo al gran árbol y desenterré la cajita. Allí estaban, frías, inocentes. Solo eran unas letras de metal que decían lo que les mandaban a decir. No eran ni mentirosas ni sinceras. Solo eran unas letricas. Ellas no tenían la culpa. Me sentí tranquila por la confesión, pero de pronto me paralicé. Habría que entregar las AES, pero ¿quién lo haría? ¿Sería yo? El padre Demetrio no era como mi papá. Prometió castigos terribles y que Dios le daría la espalda al ladrón por tal acto de maldad. Le dije a mi papá que yo iría a la imprenta y devolvería las letras sin que se dieran cuenta. Así no me enfrentaría al cura y saldría bien librada. Él sonrió y por unos segundos pensé que aprobaba mi plan, pero solo unos segundos, porque me dijo que eso no estaba bien, que no era correcto, que debía ser valiente y decir la verdad, que si me servía de algo, él me acompañaría a la iglesia, pero que por ninguna razón dejara de decir la verdad. Me dio pena con él, me puse muy triste y me dijo que tenía que aprender a ser responsable por mis actos. El padre estaba leyendo la Biblia. Levantó sus ojos del libro, saludó y nos preguntó fríamente qué queríamos. Aún estaba molesto. Mi papá le dijo que yo quería hablarle y me dio una palmadita en el hombro para que me adelantara.
Los ojos del padre me miraron fijamente. Yo tenía las manos en mi espalda y con ellas sostenía la cajita con las AES. Miré al cura y le entregué la cajita. Yo me robé las AES, padre Demetrio, porque no me gusta lo que escribe sobre mi papá en el periódico. El viejo cura se quedó como una estatua. Sus cejas comenzaron a bajar, frunció el ceño y su cara se puso roja. El regaño sería grande y solo pude bajar la mirada muy avergonzada. Apreté los ojos esperando la voz de tormenta, pero no pasó nada. Esperé un ratico, abrí los ojos y lo vi sonriendo. Me tomó de las manos y me dijo que hace muchos años había bautizado al periódico como La Voz de San Gabriel porque ese santo era el mensajero de Dios y siempre anunciaba su voluntad. Y me explicó que esa era la voluntad de Dios, que yo siempre dijera la verdad y que me portara bien. La verdad me había hecho libre. Ese día fue muy importante para mí. El cura hizo las paces con mi papá, le pidió disculpas y lo dejó escribir de nuevo en el periódico. Me felicitó por mi valentía y me prometió que el robo de las AES quedaría como un secreto entre él, mi papá y yo. A partir de entonces, las misas fueron mucho más bonitas y el periódico volvió a publicarse, pero con otro nombre. Comenzó a llamarse La Nueva Voz de San Gabriel. Un año después, el padre Demetrio anunció que había sido transferido a la capital para encargarse de la catedral y que desde ese momento las riendas del periódico las llevaría mi papá. Todo el mundo se puso muy triste porque el padre Demetrio tenía 10 años en el pueblo y lo íbamos a extrañar. Días después me fui a despedir del padre y me dijo que tenía un obsequio para mí. Era una de las AES de la imprenta unida por una argollita con una hermosa cadena de plata. El padre Demetrio me pidió que la usara siempre y que nunca me la quitara. Y yo fui muy obediente. Pasaron muchos años después del robo de las AES y yo crecí y quedé al frente de La Nueva Voz de San Gabriel. Esta historia que acabo de contarles permanece viva en mi memoria, porque hay alguien que todos los domingos escribe en el periódico, y sus rimas y reflexiones me transportan a la época cuando entre letricas danzarinas aprendí a decir siempre la verdad. Y esa persona es un viejo poeta que retomó la escritura después de ser el mejor presidente que jamás haya conocido.